Bueno, buenos días con todos. Esta mañana pues vamos a presentar acerca de una experiencia de un dispositivo que salvó vidas y sigue salvando. La experiencia está definida por un concepto en el cual es conocimientos que se adquieren durante un tiempo, y justamente en ese tiempo puede haber tropiezos, puede haber muchas alegrías, muchas tristezas. Sin embargo, a la final queda un producto final, y eso es lo que vamos a demostrar. Y con respecto a salvar vidas, para que entiendan el título de este tema, salvar vidas solo lo hacen los superhéroes en la tele. Nosotros lo que hacemos como personal de salud, prolongamos un poquito más la vida de nuestros pacientes, y después de una experiencia de alrededor de 500 pacientes en seguimiento con el dispositivo Go2Ven de la marca Vortran en el Hospital IES Quito Sur, podemos decir que el 40% de ellos que recibieron y se beneficiaron de esto y salieron adelante, salieron con el alta, tuvieron una segunda oportunidad de vida con sus familias. Soy Hugo Espejo, soy médico emergenciólogo y trabajo por ahora en el Hospital IES Quito Sur. Este dispositivo, alrededor de mayo del 2020, llegó a nuestras manos con una experiencia que habíamos pasado en Guayaquil, en la peor situación que ha ocurrido a nivel sanitario en nuestro país. Recordemos de esos videos de allá de Guayaquil, y ahí se usó este dispositivo como un soporte de ventilación mecánica invasiva, una medida prácticamente paliativa, debido a la gran cantidad de pacientes infectados por el SARS-CoV-2. Sin embargo, al llegar a través de un fideicomiso llamado justamente Salvar Vidas, llegó a nuestras manos 2 dispositivos de prueba, y empezamos a leer sus instructivos, y vimos algo que nos dio una oportunidad de aprender del dispositivo y de poder ejecutar en una situación de crisis, que es el dispositivo como ventilación no invasiva. Las hipótesis eran que, según el sistema y el principio físico que tiene este dispositivo, nos iba a brindar una presión positiva que nos ayudaba a la patología como el COVID-19, y también nos va a dar flujo, alto flujo. Entonces se corroboraban 2 hipótesis que en teoría debería servir para el paciente, para evitar muchas cosas. Lo primero, la muerte. Lo segundo, usar ventiladores mecánicos, porque no teníamos tantos. Nunca llegamos a tener los suficientes para todos. Y otra, según la bibliografía que iba saliendo día a día, ustedes recuerdan, era mejor no llevarle a la ventilación mecánica invasiva, porque el paciente tenía más riesgo de complicarse una vez que ha terminado su parte de viremia que de salir. Entonces empezamos a usar el dispositivo y empezamos a evaluar cada uno de los pacientes que poníamos del dispositivo. Paciente que se conectaba, paciente que ingresaba a la base de datos. Una base de datos súper grande, con muchas celdas de variables para determinar y encajar al final qué grupos de pacientes nos quedaban o qué grupo de pacientes se asemejaban, independiente de la edad o del género, para poder dar nuevamente una oportunidad de vida. Alrededor de 500 pacientes entraron en el seguimiento y en esta base de datos. En realidad, en el hospital usamos en más de 1000, pero dentro del estudio se usó en áreas críticas. Es decir, principalmente, y la gran cantidad de pacientes que entraron al estudio fueron desde la emergencia. Y es por eso que ahora vamos a presentar justamente lo que hicimos.
Este dispositivo, bueno, dentro de los representantes de acá, y es una mano amiga que no podría dejar de lado de decirlo a todo el grupo, es la marca Biotop, porque si bien es cierto dentro de estas crisis, el personal sanitario que estuvimos enfrente, en primera línea, atendiendo a los pacientes, regulando, seteando, con todos los problemas que nosotros tuvimos al inicio, e incluso en esta segunda ola del 2021, no podemos dejar de lado quién nos provee las cosas. Desde el oxígeno, que muchas veces llegaron días en que se nos iba a acabar el oxígeno, algo fundamental, hasta llegar a dispositivos como este y que estén pendientes de que siempre los tengamos. Dentro del uso, ustedes saben, con mucho más detalle, toda la gama de oxigenoterapia que nosotros tenemos. Desde una cánula nasal hasta llegar a las cánulas de alto flujo, pasar por el Venturi, pero todos con un principio físico. Todos pasan por un principio físico. El Venturi, para llegar al 60%, que es el gran estándar dentro del Venturi, tiene un principio físico dentro de un aparatito de este tamaño. Si es que compramos el más avanzado, 80%, pero no más de eso. Entonces salen las cánulas de alto flujo. Cánulas de alto flujo que también estamos insistentes y ávidos de conseguir, porque la bibliografía decía que era bueno. Sin embargo, muchos limitantes se presentaban. Conseguir la misma máquina, esperar su importación, no había. Y las que habían estaban muy altas de precio. Por lo tanto, este aparatito nos sirvió bastantísimo porque dentro de su check cumplía con todas las bondades que requiere una oxigenoterapia para dar seguridad al paciente. Claro, algo que estaba en contra era la comodidad del paciente, porque íbamos a usarle como una ventilación no invasiva. Y dentro de la ventilación invasiva nosotros sabemos que necesitamos una interfase o una máscara que una al sistema. Y eso no le da mucha comodidad, o eso aumenta la vigilancia para que el paciente no tenga daño, como son lesiones de escara. Escara en el sacro, escara en los talones, fresco. Pero escara en el puente nasal, difícil con el paciente. Mandarle de alta con esas lesiones. Alguna vez un paciente jovencito, 38 años, pero salió con una escara que obviamente por su prolongación fue una escara grave, que requirió mucho tratamiento después por cirugía plástica, incluso cirugía vascular para este paciente. El paciente nos pidió que era mejor no haberle hecho nada, imagínense. Estaba vivo, estaba bien, pero estaba su cara dañada. Entonces imagínense ese impacto que puede realizar una carita, y eso es lo que nosotros debíamos vigilar. Aproximadamente los primeros pacientes que nosotros entramos al estudio con el inicio de este aparatito fueron 100 pacientes. Estos 100 pacientes fueron evaluados. Obviamente hubo errores, obviamente tuvimos que corregir sobre la marcha. Después fue una muestra de 200 pacientes, en el cual la eficacia fue aumentando con respecto al estudio, y la eficacia al final de los 90 días pudimos evaluar la mortalidad, sobre todo que no tengan reingresos. Y de esos llegamos al 35%, al 40% de probabilidades de que esto pase, de éxito. El siguiente punto era la condición de esto ya teniendo un equipo de trabajo muy maduro, ¿sí? Médicos generales, residentes, pero que estuvieron desde el principio y aprendieron muy bien la enfermedad, se volvieron expertos, con una curva de aprendizaje súper rápida, ¿sí? Para este tipo de enfermedades necesitamos por lo menos un año entero, año calendario. Sin embargo, estos jóvenes lo logramos porque era demasiada cantidad de gente, y entonces logramos hacer un equipo de trabajo, fisioterapeuta, enfermería, auxiliares, médicos residentes, médicos tratantes. Entonces consolidamos una nueva base de datos con 200 más.
Y con esos nosotros pudimos realizar algunas estrategias para el estudio que les voy a presentar. Dentro de esta gama de oxigenoterapia, nosotros, y eso los tengo que decir, ninguna de este tipo de gama es mejor que otra. Todas son complementarias y en eso todos me van a dar la razón. Porque yo no podría venir y hablar, esta es la panacea, porque no es verdad. ¿Sí? Existe otra que es la cánula de alto flujo, pero se pueden complementar. Y es así como este aparatito tiene otros usos que ustedes muy bien lo conocen, como por ejemplo el destete de la ventilación. El destete de la ventilación nosotros lo usábamos para retirar el ventilador automático y que se vaya a otro paciente que lo necesitaba. Y nos quedábamos con el sistema Go2Vent destetando al paciente. Nosotros también usábamos, y ustedes también, me imagino, en las resonancias magnéticas, porque es un aparato seguro, que no necesita extensiones, no necesita nada, ¿sí? Más que la extensión del oxígeno, pero no sé si tengan el resonador con toma central, entonces no hay ningún problema. Y también lo usamos muchísimo en los transportes, porque la gran cantidad de pacientes hizo que nuestros ventiladores de transporte se dañen, así de simple. Les ocupamos tanto que en vez de tener 10 años de vida útil, pues fue en toda la pandemia, se dañaron todas las cosas. Entonces esto nos servía para transportar y hacer las transferencias. Entonces tiene múltiples usos y eso nos ayudó bastante a poder ayudar a la gente. Sin embargo, una imagen creo que vale más que 1000 palabras. Les voy a presentar en este momento unos casitos que tienen consentimiento informado de los pacientes para que ustedes puedan ver cómo manejamos a estos pacientes un poquito, ¿ya? Los videos son súper cortitos, obviamente por la privacidad de los pacientes, de 81% saturando, con máscara con reservorio. Estos pacientes llegaban de algún lado, llegaban misteriosamente de domicilio, todos sabemos, y una vez que nosotros ya colocábamos el dispositivo con la interfase seteado en el primer punto, nosotros ya conseguíamos una saturación mayor, 91%. El patrón respiratorio, obviamente, esto es segundos de haber colocado el aparatito, teníamos que irlo seteando para ir mejorando su condición y para que él vaya mejorando su respuesta. Y ya vamos a ver algunas cosas que nosotros debemos evaluar. Otro casito, la paciente con Venturi, ¿sí? Tiene taquipnea, 87% saturando, y una vez colocado el dispositivo, ¿sí? Una vez colocado el dispositivo, la interfase, si ven, diferente la interfase, les voy a contar la historia de las interfaces, 94% saturando, aún un poquito taquicárdica, pero con el seteo íbamos a lograr a que mejore. Por último, otro caso, paciente con Venturi, ¿no es cierto? Saturando lo que vemos ahí, 87%. Y el pacientito, una vez seteado el aparatito, segundos después satura mejor, la frecuencia cardíaca mejora. Obviamente ahí hay que mejorar un poquito la sedación consciente para que pueda tolerar un poco más. Entonces, hemos visto que este aparatito sí, mientras más rápido actúe, yo voy a tener una mejor oportunidad de respuesta. 500 pacientes alrededor de 3 estudios que se realizaron en el proceso de la pandemia. Estamos hablando a partir de un 22 de mayo que llegó a nuestras manos el dispositivo y obviamente empezamos a usarlo frente a una pandemia que todos sabemos y conocemos y todos lo vivimos, en donde había pacientes por todo lado y todos requerían oxígeno, algo tan básico como el oxígeno. Sin embargo, algunos necesitaban poco oxígeno como una cánula y otros necesitaban un ventilador mecánico. Pero ventiladores mecánicos no hay muchos. Entonces empezamos a evaluar la posibilidad de usar como ventilación no invasiva
para evitar llevarle al paciente a un ventilador mecánico. Dentro del primer proceso de 120 pacientes, tuvimos un éxito de aproximadamente el 20%. Teníamos aún que corregir, mejorar los parámetros y fuimos a la segunda intervención con 200 pacientes. Con 200 pacientes, nosotros llegamos a una eficacia del dispositivo del 40%. Y al final, ya con el último estudio con alrededor de 150, 180 pacientes, que es el estudio que se les presenta acá, afinamos, hicimos un equipo ya muy bien entrenado en el dispositivo, y eso se dio en la segunda ola en este año, en donde nosotros pudimos publicar un estudio en esta revista de fracasos y buena terapéutica en ciertos pacientes. Pero lo más importante de este estudio y lo que nos dejó la evaluación de los 500 pacientes que nosotros logramos evaluar es esto de acá. Es el algoritmo cómo manejamos en pandemia para pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2, COVID-19, cómo funciona este aparatito. Y entonces ahí nosotros manejamos más científicamente no solo los signos vitales, sino scores diagnósticos o pronósticos que nosotros podemos tener para evaluar una ventilación no invasiva que tenga un pronóstico de fracaso o un pronóstico adecuado. Entonces usamos 3 escalas. La primera, el índice de ROX, que eso nosotros conocemos, ¿no es cierto? A partir del 2016, 2014, ya se empezaba a hablar acerca del score de ROX y se empezaba a validarlo para determinar si es que era adecuada la ventilación no invasiva que yo estaba dando. Es facilito. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar el score de ROX con tan solo los signos vitales, ¿sí? Entonces ahí está la formulita que nosotros vemos. Saturación de oxígeno dividido para la FiO2. ¿Eso dónde lo obtengo? Lo obtengo en el triaje, ¿sí? Y eso divido para la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Dónde lo obtengo? En triaje. Entonces esa era la opción de manejar a estos pacientes. Desde el triaje respiratorio que yo tenía, al equipo bien entrenado, se le hacía que ya me saquen el score de ROX. No, pero ¿cómo, doctor? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero tenemos un montón de pacientes y ahora ¿cómo nos vamos a...? No, tranquilos. Vamos a poner en la computadora una formulita. Ustedes solo van a poner los datos, nada más. Y como todo paciente llega con 0,21, ¿sí? Muy pocos llegaban con el oxígeno. Ahora es que ya llegan con el oxígeno porque ya tienen manejos en casa, pero antes no. Llegaban ahogándose a la emergencia. Entonces todos tenían 0,21, entonces era una constante. Lo otro venía del saturador y lo otro era la frecuencia respiratoria que yo le contaba. Automáticamente salía el ROX. Y con ese ROX yo ya decidía cómo setear este aparato. Eso de ingreso. Posterior a eso y después de 1 hora, yo evaluaba con otro score aparte del ROX. El ROX lo evaluaba constantemente con los signos vitales que yo evaluaba al paciente cada hora. Pero también usaba este HACR score, que es otro score que se valora para ventilación no invasiva. Y eso todos lo usamos, ¿no es cierto? Pero en esta salvedad es que aquí se requiere de una gasometría, ¿sí? Por eso es HACR. Bueno, HACR nosotros sabemos que es el acrónimo de lo que está aquí, ¿no? Lo que se valora, entonces la frecuencia cardíaca, la acidosis, el estado de conciencia, la PAFI o la oxigenación y la frecuencia respiratoria. Y con eso yo tenía 2 scores que me va a ayudar a ver si es que este paciente avanza o más bien hablo con la familia, voy a la parte en pandemia de paliativos o en pandemia y si tengo un ventilador y tiene un buen pronóstico, al ventilador mecánico. Y obviamente la escala del RAS que nosotros usamos porque, esto es importante, porque yo
intentaba llegar al paciente en que se quede en 0 o -1, es decir, una sedación consciente. Por eso es que me preguntaban alguna vez si esto se podría usar en casita. Y la respuesta era no, porque yo necesitaba al paciente llevarle al RAS 0 o -1. Y por lo tanto en casa, si es que no era bien atendido, podría yo llegar a dosis no habituales o no adecuadas de drogas que le lleven a un RAS más bajo, y en casa yo no puedo tratarle. Entonces, siempre y cuando tenga una buena atención, podemos utilizarla en casa, caso contrario, no hay cómo. Vamos con la primera parte del árbol de decisiones. ROX lo tomé en triaje, lo calculé en triaje y me dio un valor mayor de 4. ¿De acuerdo? Si es que aquí está menor o igual a 4. Si es menor o igual a 4, nosotros sabemos que este paciente tiene que ir a ventilación mecánica. Entonces, desde el triaje iba a críticos. Ya no entraba al protocolo, se iba a otro lado. Pero la gran mayoría no venía con este score, sino venía con un ROX grande, 8, 12. Entonces entraba acá. ¿Qué es lo que hacía? Hacía un protocolo de seteo del dispositivo estándar para todos. Todos nuestros flujómetros en el hospital son de 15 litros. Todos 15 litros y el seteo que ya les voy a indicar. Entraba al estudio. Con protocolo de sedación consciente y con protocolo de vigilancia y exámenes pertinentes según el tiempo. Llenábamos una ficha, una matriz y empezábamos a llenar. ¿Sí? Ese era el comienzo. A la hora, acuérdense que hay tres decisiones, ¿no? Les vuelvo a poner el grafiquito. Es la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? La 1, la 2. A la hora, yo ya tenía una herramienta adicional a los signos vitales. Era la gasometría. Y con la gasometría se aumentan 2 criterios más. El HACOR y el pH. ¿Pero cómo el pH? Sí, porque nos dimos cuenta y dentro de la matriz vimos que a los pacientes acidóticos no les fue bien. Pese a que tenían un HACOR bueno y pese a que tenían un ROX bueno. Pero eran pacientes que habían fracasado ya su condición respiratoria y por lo tanto no iban a aguantar una ventilación no invasiva. El paciente alcalótico, en cambio, aún tiene mucha respuesta para poderle impulsar un poquito más para que me responda. Por lo general, estos pacientes eran los más jóvenes. En el 2021, acuérdense que el grupo de edad cambió drásticamente. En el 2020 teníamos adultos mayores y empezó la vacunación. ¿Sí? Acuérdense. Y de ahí, tercera edad, se vacunó y bajó los contagios. Y en cambio, para la parte productivamente económica activa, ¿no es cierto?, que teníamos hasta los 55 años, empezó a crecer y teníamos en el hospital puro paciente joven, ¿sí?, que obviamente tenía que trabajar y se contagiaba. Entonces esos pacientes empezaron a responder bastante bien porque tenían una buena musculatura, tenían una buena alimentación, bueno, eran en sobrealimentación, pero eso nos ayudó bastante para que podamos poner el dispositivo y podamos brindarle una oportunidad. Entonces se evalúan estas 3 cositas: ROX menos de 4, HACOR más de 5, CSI, decisión conjunta, ventilación mecánica, paliativos. ¿Qué hacemos con este paciente? Pero no va más con el protocolo. Si es que es no, entonces de ahí depende del ROX. El ROX de 4 a 6, continúo con la terapia. Continúo con lo que yo había dejado el seteo inicial. Si es más de 6, creo que es mejor ir destetando, ¿ya? O es mejor ir ajustando ciertos parámetros
que ya les voy a decir con respecto al flujómetro. ¿Ya? Y la tercera, 1 hora más tarde, nueva gasometría, nueva evaluación. La misma pregunta. ROX menos de 4, HACOR más de 5. Si es sí, no va más. Si es no, decisiones. Toma de decisiones a través del ROX, tomas de decisiones a través del HACOR, tomas de decisiones con el pH. Lo que tengas a la mano, lo que seas más fácil para ti, más familiar para ti, todas dicen lo mismo. Es decir, que si yo no conseguí un ROX mayor, mejora el seteo del aparato. Eso te quiere decir. Si es que yo he conseguido mi ROX mantenerle o superar, mejor me aguanto y me espero. Si es que manejo ROX. Si manejo HACOR, lo mismo. Y si manejo el pH, de igual forma. ¿De acuerdo? Ese es el árbol de decisiones que nos ayudó a determinar con este estudio de alrededor de 500 pacientes. Les digo alrededor porque fueron 515 en realidad, pero yo creo que nos quedamos con los 500. Y en realidad, como les repito, en todo el hospital manejamos un área de todas las torres, que era el 5.º piso. Todo el 5.º piso del hospital usaba este dispositivo. ¿Sí? Y toda la emergencia en el área de intermedios usaba este dispositivo. ¿Sí? Claro, es desechable. Y eso hablamos con la marca y decíamos, ¿y ahora? Pero es pandemia. Intentemos esterilizarles. Y les reesterilizamos. ¿Sí? Obviamente, ya les voy a indicar las valvulitas que tiene. Esas eran en el sopleteo cuando hago la esterilización. Se iban desgastando y se iba perdiendo la eficacia. Entonces, máximo en pandemia, lo ideal no es hacerlo porque, como van a ver, el seteo se pierde. Eso nos dimos cuenta muy rápido. No era el color, por ejemplo, amarillo, no era el amarillo, había que ponerle rojo para que sea amarillo. O sea, se iba perdiendo la eficacia del dispositivo, pero logramos reesterilizar hasta 2 veces. Y eso nos daba un ciclo para poder ayudar a las personas. Entonces vamos a la parte práctica dentro del proceso para que les pueda explicar de la siguiente manera. Este dispositivo cuenta con 3 partes. La 1, la 2 y la 3. Ya, entonces la primera es el dispositivo que va conectado, o las conexiones lo vamos a llamar, ¿ya? Para no ser tan exactos en la parte técnica. Las conexiones. Entonces, dentro de las conexiones yo tengo la conexión que sale hacia la parte del oxígeno, una conexión totalmente simple que va al tanque, va a la toma central, va donde quiera, ¿ya? Esta válvula, si yo le pongo en 100, se abre, se cierra, y si yo le pongo en 50, se va a abrir. Esto era al inicio un problema, porque mientras yo vea más números, es más, ¿no es cierto? Sí, siempre es así. Entonces todos le seteábamos en 100. 100 es mejor, pónganle más, porque eso dice 100, pues le hemos de estar dando 100, démosle 100. Pero los pacientes no mejoraban. Y había otros pacientes que ahí alguien se olvidaba, así es la historia. Se olvidaba y le dejaba en 50. Y esos pacientes estaban mejor que los que estaban con 100. Y los de 100 se sacaban, o sea, era mucha presión, no sé. Pero estaban igual con las mismas drogas, pesaban lo mismo, algo pasaba. Entonces, claro, había que consultar, había que ver. En realidad, estas circunstancias, cuando entra algo nuevo, era una prueba-error. ¿Sí? Estábamos en una situación terrible, una condición de pandemia, y ahí corregimos sobre la marcha. En realidad, el seteo inicial era en 50%. Entonces, cuando yo le pongo, escuchen cómo se pone cuando le
Le ponemos en 50. Ya, y así 21 camas. Todo ese ruido ahí. Ya, y si yo le cierro, es así. ¿De acuerdo? Entonces decían, no, acá se está desperdiciando, doctor. Sí, el oxígeno, por eso le estamos poniendo. ¿Ya? Pero no. En realidad, el principio físico, junto con esto simple, estas tres cosas simples, inicia el sistema de arrastre para que de los 15 litros, al dejarle al 50%, empiece un arrastre hasta del 40 litros por minuto de oxígeno. Entonces, por eso, ese paciente que estaba en 50 seteado, le iba mejor, recibía más oxígeno. ¿Estaba bien? A diferencia de los otros que estaban en 100, que recibían menos, que eso dependía más bien de la presión, que ya les voy a indicar. Tenemos la válvula unidireccional, que es esta de aquí, ¿sí? Que eso obviamente al ser unidireccional permite un solo flujo en la mezcla de aire ambiente. Y la última es esta válvula de acá, que es la válvula de seguridad, ¿sí? Es la válvula de seguridad. Esta válvula se abre, ¿sí? O empieza a funcionar cuando hay mucha presión en el dispositivo. ¿Qué es mucha presión? Es aproximadamente, estamos nosotros más relacionados con la palabra PEEP, ¿no es cierto? P-E-E-P, más de 10. Más de 10 empieza esta valvulita, se mueve. ¿Eso qué me garantiza? Me garantiza en que el paciente no vaya a tener un barotrauma, ¿sí? Como un neumotórax o un neumomediastino, de lo cual de una vez les digo, nosotros de los 500 pacientes que usamos en el estudio fueron vigilados en la emergencia, pero en realidad el dispositivo lo usamos en el hospital, será más de 1000 pacientes, porque teníamos otra área que es de hospitalización, que se usa el dispositivo. La ventaja de este dispositivo, como ustedes ven en las conexiones, es que no requiere ni siquiera electricidad, solo una toma central. Entonces en las habitaciones había tomas centrales. Entonces todo el quinto piso del hospital se convirtió en una unidad de Bortran, ¿sí? Pero se llamaba zona de intermedios. Iban al quinto piso y todos estaban puestos del aparatito. Pero ellos no entraban al estudio, porque ellos ingresaban desde la emergencia. A ellos se les hacía otro tipo de seguimiento. El estudio era inicial de seteo. Entonces por eso se tomaron en cuenta los 500 pacientes, pero en realidad los usamos en más. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las valvulitas. Ahora vamos con el segundo punto o segunda parte del dispositivo, que es este manómetro. El manómetro tiene colorcitos, como ustedes pueden ver, verde, amarillo y rojo. ¿De acuerdo? Pero aquí dicen unos números, 10, 20, 30, 40, 60. Pero doctor, usted me dijo que hasta el 10 nomás y ya se... Sí, pero es que estos valores están dados por la presión inspiratoria. PIP. P-I-P. Un quinto de esto, un quinto de este valor, es la PEP. P-E-E-P. La presión de expiración. Es un quinto. Por lo tanto, miren, aquí hasta 60 más o menos llega, ¿sí? Que es del rojo, de la PIP. Un quinto de 60, 12. 12 de PIP. Pero cuando ya esté en rojo, rojo es de cuidado, peligro. Entonces van a ver lo que la válvula se va a abrir. Por lo general, de nuestros pacientes, la gran mayoría llegaba máximo a 40. Al límite entre amarillo y rojo. ¿De acuerdo? Y la tercera parte es el seteo. Para el seteo yo tengo dos perillas. La en T y la circular. La T, yo tengo los mismos colores que el manómetro. Verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Entonces voy a tener en cuenta lo siguiente. Si es que yo tengo
El amarillo estoy dando entre 5 y 7 de PIB. Si yo le pongo en rojo, entre 7 y 10. Es todo. ¿Cómo seteábamos? Porque se acuerdan que nosotros teníamos ya el ROX y de ahí íbamos a setear al paciente directamente estandarizado. A todos lo seteábamos ahí, cerrándonos del verde, ¿sí? Cubriendo el verde, el color verde. Es decir, que se ve el amarillo. Ahí seteábamos a toditos. Dependiendo la respuesta, a los 10 minutos, esos pacientes que estaban conectados, les veíamos, ya mejoró la saturación, pero el patrón respiratorio no está bien. Nos comíamos el amarillo y ahí le dejábamos. Primer seteo. La T es para la PIP, ¿de acuerdo? Para la presión. Entonces de aquí ya tengo los dos principios y las dos ventajas que me da el dispositivo, que era flujo más presión positiva. Y la otra es de esta perilla, que es la circular. La circular, esta es se la usa para cuando no hay autonomía respiratoria, es decir, para ventilación invasiva. Entonces, le voy abriendo y le voy viendo al paciente cómo se comporta su respuesta respiratoria y voy viendo si está muy agitado, le voy cerrando, si necesita más frecuencia respiratoria, le voy abriendo. ¿Este paciente tiene autonomía respiratoria? ¿Todos los pacientes que usamos? Sí, porque usamos con ventilación no invasiva. Entonces, ¿esta perilla me sirve? No. ¿Qué tengo que hacer? Cerrarle. Entonces, en todos los pacientes del seteo era ahí y cerrada esta. Y se le conectaba al paciente. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos, aquí venía la duda o en dónde colocar el filtro, ¿sí? El filtro, que es una de las partes importantísimas que debemos tener, porque si solo le conectamos sin filtro, no hay humidificación. Y este paciente, en vez de que progrese, va a empeorar en aproximadamente 6 horas, ¿sí? Le vamos a acabar todos los cilios y va a terminar mal. Por lo tanto, este filtro va aquí, o también puede ir junto a la mascarilla no invasiva. Sin embargo, empezamos a hacerles en la mascarilla invasiva y causaba mucha presión, incomodidad al paciente. Entonces decidimos ponerle aquí. Va bastante bien. Y ahí venían los miedos de los médicos, porque decían, pero esto bota aerosoles y ni sé qué cosas, ¿sí? Pero al ponerle acá, como es la válvula exhalatoria la que está en medio, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces hasta ahí está seteado el aparatito. Y yo tengo esta manguerita que viene con el aparato, que es la manguerita corrugada, que es la que va a llevarle al paciente, ¿sí? Va a dar una conexión al paciente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conectarle. Y por ahora vamos a hacer como que fuera una invasiva. Ayúdame a eso. Perfecto. Digamos que está en una ventilación invasiva, intubado el paciente, y le voy, solo para que ustedes le entiendan esta valvulita para qué sirve. Voy a darle frecuencia respiratoria. ¿Ya? Paciente acostado, el aparatito. Ahí está. Le tengo que ir midiendo, tengo que ir valorando al paciente para ver, por ejemplo, un transporte, ¿ya? No tengo ventilador de transporte. A nosotros se nos dañó los ventiladores de transporte, tantos transportes que teníamos, se rompieron las mangueras exclusivas de la marca del ventilador, se dañó. Usábamos este, entonces le conectábamos e íbamos viendo cuánto para hacer las transferencias, ¿sí? No,
le tengo que ir valorando cómo es el paciente. Recordemos que no podría yo tener una marca porque este pulmón está limpio, pero el del paciente no. El paciente es muy enfermo, golpeado, fibrótico algunos, entonces ahí le tengo que ir valorando. Por ejemplo, en los fibróticos necesitaba aumentar más para que por lo menos haya un poco de volumen en su tórax. Pero apenitas abierto, miren. Ve, ahí está. ¿Ya? Ahora bien, pero el paciente tenía autonomía respiratoria, acuérdense. Nosotros lo que valoramos y lo que les estoy presentando es del estudio en pacientes con autonomía respiratoria, ventilación no invasiva. Por lo tanto, cierro, seteo en amarillo y el paciente respira. Yo estoy haciendo como que respira el paciente. Miren el manómetro cómo se mueve. Él está respirando, ¿ah? ¿Sí? ¿Hasta dónde tiene que ir la plumita? Hasta el amarillo. Ya no se olvidan el amarillo, ¿no? Correcto. Ahora bien, nos hacíamos las preguntas una vez que teníamos el aparatito de esta manera, de acuerdo al algoritmo. Miren. Si el ROX, ¿sí?, no ha cambiado, voy a ajustar un poco más hacia los colores del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que puedo o reducir la presión en el paciente, es decir, por ejemplo, el paciente ya mejoró de lo que estaba así, respirando, ya ha mejorado. La gasometría tiene una mejor oxigenación. Yo reduzco la PIP a verde. No mejora el paciente, sigue taquipnéico o algo que es importantísimo, sigue taquicárdico, con necesidad de oxígeno, pero es jovencito, entonces tiene una musculatura adecuada y entonces no hace unas frecuencias respiratorias muy altas, pero sí taquicardia. Entonces es mejor ajustar la presión. Le como a todo el amarillo y me queda en rojo. Es más, le puedo encerrar todo. No, pero cuidado, tiene mucha presión, le va a hacer daño. Un barotrauma, un neumotrauma. ¿Qué? No, porque tiene esto, la válvula de seguridad que se va a abrir. De los 500 pacientes que se usó en el estudio, aproximadamente 3 pacientes, exactos 3 pacientes, no aproximadamente, 3 pacientes tuvieron lesiones tipo neumotórax. 2 neumotórax y 3 neumotórax fueron. ¿Qué creemos? Es muchas probabilidades, porque eran pacientes que también tenían uno de ellos bulas, otros y los otros 2 no tenían nada de patología de base. Entonces creemos, y posiblemente sea el causante el aparatito. Sin embargo, en el resto fue muy seguro la experiencia que tuvimos. Obviamente, esto sí, nosotros ahorita les estoy indicando en el pulmón, pero esto va colocado hacia la mascarilla no invasiva, con un arnés adecuado. Ahora bien, hasta ahí todo bien. 2020. Para el 2021 vino una segunda herramienta, que es esta valvulita, que nos llegó y nos ayudó muchísimo más a aumentar la eficacia en cuanto a la presión positiva, que es la válvula PIP. Ustedes le pueden ver, dentro de este hay 2 tubitos más, ¿sí? Dentro de este hay 2 tubitos más, no es este el ancho, sino adentro hay otro. Entonces eso le va a ayudar a que la arrastre y aumentar la presión, tal cual como una unidad de Venturi, pero un poquito más grande. Entonces esta valvulita
La conectamos acá. Y eso nos ayudaba a tener una presión casi exacta para el paciente. Una PIP muy buena. Si queríamos ponerle en amarillo que nos daba hasta 7, ¿se acuerdan? Pues daba 7. Sin esta valvulita, dependía cómo estaba respirando el paciente. A veces 6, a veces 5, a veces 7. Con la valvulita era 7, 7, 7. Y eso nos ayudó a ser un poquito más exactos. Y esa exactitud nos ayudó a tener más eficacia. Y esa eficacia nos ayudó a tener, al final del estudio, el 50% de nuestros pacientes que se fueron con el alta y vivos. Entonces, 50%, qué bien, era bueno. ¿Cómo medimos eso? A través de este dispositivo que es del APM, que para el estudio lo involucramos para medir justamente las presiones, y esto ayuda muchísimo en paciente que tiene una ventilación invasiva, porque les da parámetros ya para empezar a trabajar con el paciente. Entonces, este aparatito es del monitor, es un monitor que tiene un filtro, viene con su filtro, conectamos al aparatito y, como ustedes van a ver, vamos a que colocamos al paciente. Le voy a dar frecuencia respiratoria. Y el monitor te va a dar valores. ¿Ya? Inspiración, expiración, PIP, 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 PEP, y vas a tenerle un poquito más controlado. Todo esto totalmente transportable. Entonces, claro, teníamos este aparatito, y este aparatito nos ayudaba, este monitor, a poder transportar a los pacientes de manera mucho más segura a los ventilados. Y en el estudio nos ayudó a ir determinando cuánto mismo es que da este amarillo, este verde y este rojo. Entonces este rojo nos daba 10, el amarillo nos daba 7 y el verde nos daba 6. Exacto. Ya pudimos evaluar algo adicional con el aparatito. Pero en no invasiva no me sirve mucho este dispositivo en no invasiva, porque yo ya con los valores me manejaba mejor con los colores. Pero en invasiva, un paciente invasivo que va a ser transportado, esto es lo ideal, porque ahí yo tenía un mayor control. Teníamos pacientes que se iban a provincia y esto nos ayudaba bastante. Tiene alarma, seteo de alarmas. Entonces es un monitor complementario dentro del dispositivo. Si yo tomo en cuenta esto de aquí, voy a tener a un paciente totalmente enchufado a esto, que va a sentir que se ahoga. No va a respirar de manera adecuada. Entonces de ahí viene el RAS. Yo le tengo que llevar a un RAS 0, sedación consciente, o -1. ¿Cómo llego a eso? Con lo que ustedes dispongan de acuerdo a la institución. ¿Sí? Eso ya depende de cada institución para llevarle a esa sedación. Puede ser con el Sedasi, ¿sí? Con cualquier droga que ustedes tengan. Nosotros usamos todas en realidad porque se acaba el fentanil. Empezamos con morfina, remifentanilo, dexmedetomidina, ¿qué más? Hasta con diazepam pusimos alguna vez porque se acababan. Entonces buscábamos sustitutos, ajustábamos la dosis para el peso y el paciente lo evaluábamos con el RAS. Quedé pendiente en contarles acerca de las interfaces.
Una interfaz adecuada para no invasiva es de aquella que tiene dos laminitas, como ustedes saben, para que no haya fugas, disminuir el espacio muerto. Hay que estar pendientes del arnés para que no haya fugas. Hay que estar pendiente una vez que esté colocada de las descaras y del cuidado de la piel. Y este paciente, la ventaja es que está despierto, me va a ayudar en la posición. Puedo pronar, despierto, vigil, prono, vigil. Puedo cambiar de posición, puede comer el paciente. Obviamente después de la estabilización puedo retirarle esto, poner una cánula nasal y dar sorbos de agua al comienzo, dieta líquida luego y dieta blanda después. Entonces eran ventajas. Sin embargo, estas mascarillas en pandemia, como todo, subieron de precio, empezaron a escasear, no había. Entonces ahí se les llamaba a la marca, oiga, ya bacán, tengo esto, pero ¿y ahora las mascarillas? No tengo cómo conectar al paciente. Tiene que ser un conjunto. Yo creo que las crisis, y eso nos demostró la pandemia, sacan lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí, siempre, en el tema personal es lo mismo. ¿Sí? Te hacen ser más, a tener mayor iniciativa y tener mayor oportunidad de creatividad. Entonces, la mascarilla normal del sistema bolsa mascarilla, ¿sí? Infladita, y el arnés hecho por impresión 3D, ¿no? Algunos de la mascarilla industrial del 3M, ve, y ya. Claro, al comienzo, si algún rato les puedo mostrar los videos, solo teníamos este. Entonces era con el estoquinete del traumato, con eso. Entonces solo le dejamos que vea el paciente. Y de ahí parecían momias ahí. Para que no haya fugas. ¿Sí? Al comienzo era con la mascarilla, así amarrándose. Pero les dolía. Entonces no, entonces con venda. Pero la venda es muy, o sea, lastima bastante. El estoquinete y así. Vean, la iniciativa que se tuvo a través de la marca, nos ayudaron y eso nos ayudó a tener más interfaces con un buen arnés, y esas ideas ayudaron a que se complemente el dispositivo con la ventilación no invasiva, porque el objetivo siempre fue no invasiva. ¿Sí? No usamos dentro del estudio algo en la parte invasiva. Listo, creo que al momento he terminado. Quisiera saber si tienen dudas, preguntas para poder responder. Lo que guste. El sistema sin la válvula de PIP no es un CPAP, ¿verdad? Así empezamos en el 2020, sí, así, sin esto. Este llegó en el 2021. Eso de ahí, así como está, es un CPAP. Es un CPAP, es un modo ventilatorio. Acordémonos que dentro del sistema, si es que yo le cierro esta perillita redonda, queda como sistema, tienes dos sistemas, del soporte y el no soporte, por decirles. Ahorita lo que nosotros queremos es una ventilación no invasiva. El CPAP lo da esta perilla de acá, que maneja el PIB y la presión. Sin embargo, esto de aquí, nuevamente les digo, la ventaja de esto, aparte de dar una presión, claro, recordemos que estos pacientes manejaban en el seteo ya ventilatorio invasivo, chúticas de 14, 18 de PIB, según el protocolo que se tenía, y de ahí se lo iba bajando. 10 era muy poquito, y 10 ya se me abre la válvula de seguridad. Pero para ventilación no invasiva estaba bien. Acordémonos que todo depende del árbol de decisiones.
Sin embargo, la ventaja, aparte de tener la presión, es del arrastre de oxígeno y el alto flujo que yo tengo. Da hasta 40 litros. Entonces 40 litros por minuto más esta presión podría ser, sí, claro, una ventilación no invasiva. Y si dentro de la ventilación no invasiva nos encerramos, diríamos que es una presión soporte, una CPAP dentro del principio y del concepto, si es que lo vemos un poquito más detallado por la presión, no por el flujo. Pero no me garantiza un CPAP puro, ¿verdad? No. La teoría dice que la presión que yo pongo de arriba es PIP, no PIP. Ajá. Ahora, ¿por qué podría ser no un BiPAP? En el control, porque yo no tengo que tener el control en el inspiratorio y el expiratorio. Aquí no tengo eso. No puedo tener. Entonces, pero sí puedo tener el control en una sola de las presiones, que ahí sí me da dentro del concepto como un CPAP. Por eso es que al inicio y dentro del folleto inicial que realizamos, lo llamamos CPAP artesanal. ¿Sí? No tengo el control para setearle dentro de esto de aquí, ponerle, vamos a dejarle a usted en 5, en 6, en 8. No teníamos. Gracias a este dispositivo, que es el monitor, pudimos ya saber cuánto mismo daba el verde, cuánto mismo daba el amarillo, cuánto mismo daba el rojo. Entonces, como les digo, el rojo da 10, el amarillo da 7 y el verde da 5, 6, entre los dos, ya con la casuística. Entonces, más o menos, ahí llegamos a decir sí, puede ser considerado un CPAP. Y así está escrito dentro del manual del dispositivo. Entonces, nos quedamos tranquilos porque los resultados eran adecuados, ¿sí? También tuvimos esa duda, gracias por la pregunta. En el comienzo, en realidad, teníamos que, antes de iniciar o dar un paso, porque es una vida, o sea, es un paciente, teníamos que estar muy seguros de lo que íbamos a brindar. Y claro, fueron corrigiendo con el tiempo e incluso fue cambiando de nombre, incluso el protocolo. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta, y en su experiencia, ¿hasta cuántos días le tuvieron un paciente con este tipo de ventilación invasiva? Perfecto. Y de ahí, cuando ya lo sacaron, ¿a qué lo destetaron? ¿A Venturi, a Canadá de...? Muy bien. El paciente que más duró con este fueron 19 días, pero eso fue una excepción. La gran cantidad de pacientes que nosotros estábamos estandarizados era hasta 7 días. ¿Sí? Lo ideal era 3 días. Es decir, nuestra hipótesis y nuestro objetivo era, nuestra meta era 3 días. Sin embargo, había pacientes que no cumplían el árbol de decisiones para bien, sino para mal. Necesitaban un ventilador mecánico. Entonces había que dejarles con este hasta esperar el destete de algún paciente que libere un ventilador mecánico y poderle brindar esa oportunidad. Y avanzaban hasta 7 días. Y salían los pacientes una vez ventilados mecánicamente. Entonces era una gran ventaja. ¿Sí? De 7 días. Un mecánico y salían. Ajá, y salía. Entonces ahí estandarizamos más o menos el protocolo de que este paciente, pasados los 7 días, si yo no conseguía un ventilador mecánico, empezaba el fracaso. Entonces iba a medidas en realidad ya paliativas, independientemente del grupo de edad. ¿Sí? 7 días era el tope máximo. De esos, la gran mayoría de pacientes, según la casuística, estoy hablando de un 60% de los pacientes, llegaron a estar 5 días en promedio con la ventilación no invasiva. El destete, este aparatito, esa era otra de las preguntas, cómo realizar el destete, y íbamos trabajando con respecto al flujómetro. Si el paciente se encontraba ya de una manera adecuada, con buenos score, un buen parámetro respiratorio, patrón respiratorio,
unos buenos signos vitales, sin descompensaciones extras, íbamos bajando el flujo de litro en litro. ¿Por qué? Con mucho miedo y mucha precaución, porque no le conocemos mucho al aparato en cuanto al destete. Esa era otra cosa. Entonces íbamos bajando de litro en litro, de 15 a 14, de 14 a 13, de 13 a 12, de 11 a 10. Cuando llegábamos a 10, la válvula de acá abierta en 50 y el seteo ya no con una presión, sino más que la fisiológica en verde, entre 5 y 6, dijimos, creo que es momento de cambiar a otro sistema. Pasábamos a Venturi. Venturi ya es una mascarilla que no tiene presión, entonces se sentía muy bien el paciente y evaluamos. Y les fue bastante bien. Entonces consideramos, dentro de esta experiencia, ¿sí?, del destete, bajarle de esa manera 1 litro hasta 10 litros, que el seteo de presión esté en verde, que la válvula esté abierta en 50 y puede empezar a alternar. ¿Cómo le alternábamos? Venturi 4 horas, 4 horas el dispositivo. Y de ahí íbamos subiendo las horas del Venturi, íbamos bajando las horas del dispositivo, hasta que se quedaba con Venturi. Y de ahí con el Venturi íbamos destetando a través de la perilla para llevarle a una oxigenoterapia de menor flujo, ¿sí? Mascarilla, o por lo general del Venturi ya pasaban a cánula directamente. ¿Y ese paciente de 19 días a qué se dio? ¿Retirado en Se dio paliativo, sí, salió paliativo. Entonces eso confirmaba que pasados los 7 días difícilmente el paciente iba a salir. Ya empezaba a aparecer la acidosis, que era lo fatídico para nosotros, porque esos pacientes en toda la casuística ninguno salió. ¿Con cuántos litros lo aguantaban? 15 litros, lo máximo que teníamos, 15 litros. Sí, no llegamos a tener los de 25 litros, entonces les poníamos en 15 litros, y eso con la parte del soporte de la marca nos garantizaba los 40 litros de flujo en el arrastre. Una consulta, ¿por qué litros y no presión o van a la par? A la par. A la par. Sí. ¿Y cómo decido yo eso? Que bajo a verde, amarillo, porque eso es 3 centímetros de agua. Y Correcto. no sé, 27 centímetros de agua es un montón. La decisión esa era una duda de todos nosotros. Sin embargo, consideramos que si bien el aparatito tiene sus condiciones técnicas en cuanto a flujo, que es lo primero, y en cuanto a presión, lo más importante, y eso me van a dar la razón, es la clínica del paciente. Entonces nos basábamos bastante en la clínica del paciente, mucho más que la gasometría. Porque la gasometría a veces me salía cosas que no estaban tan coherentes con respecto a lo que yo veía. Me salían pacientes alcalóticos respiratorios, pero el paciente estaba súper bien y había pasado ya la etapa más crítica, que eran las primeras 72 horas. Había un punto de corte, como les dije, que era los 3 días. Pasados los 3 días, si ese paciente iba para bien, salía. Si le veíamos que más bien íbamos seteando a más, ya no tenemos a dónde más, ya se nos cerraba esto y le dimos todo el PIP, ya empezaba la válvula de seguridad a abrirse, ya no teníamos nada más que hacer. Entonces era la clínica lo que nos servía bastante. Por eso es que hicimos equipos de vigilancia cercana. Entonces había que tomarle signos cada cierto tiempo, en la matriz ir llenando, etc. Entonces eso nos daba una claridad que lo primero que debo hacer es moderar la presión. Y eso es lo que te dice el árbol de decisiones. Ir moderando la presión en cuanto al mantenimiento de la terapia, ir incrementando la presión o mantenerle igual. Y segundo, tener en cuenta el flujo, es decir, la presión es lo primero que le voy a ir destetando, entre comillas, cuando ya vaya mejorando. Y luego el flujo. Para esto tengo 48 a 72 horas.
Por eso eran unidades que nosotros les llamamos de intermedios, porque necesitamos más personal ahí, porque requerían de mucho más vigilancia estos pacientes. ¿Sí? Entonces, más o menos es de esa forma como lo usábamos. La presión por colores. Sí. Entonces le bajábamos, por ejemplo, todo paciente llegaba seteado así. No mejoraba, entonces le aumentaba yo el seteo, ahí, en amarillo. Entonces ya con eso mejoró el patrón respiratorio, como ustedes le vieron a los pacientes, mejoró su signo vital, perfecto. Ahorita les voy a hacer como que fuera así rapidito, pero en realidad pasaban un día. Al siguiente día, gasometría, evaluación, controles de exámenes, perfecto, todo bien. Paciente con hambre, le bajaba y ahí le dejaba. Siguiente día, ¿cómo le va? Tata de evaluación, y vamos bajando de eso. A esa pregunta iba yo, doctor. En el árbol de decisiones ustedes solamente determinaban hasta las 2 primeras horas, o hacían un árbol de decisiones cada cierto tiempo, o la evaluación o la gasometría para calcularla esta era cada hora o cada cuánto tiempo volvían a hacer. Nosotros empezamos con el control gasométrico cada media hora. ¿Sí? Bueno, en realidad cuando empezamos con el estudio era cada 15 minutos. Pero ahí vienen los limitantes. En una pandemia se nos acababan la jeringuilla heparinizada, se acababan los cartuchos de la gasometría, los cartuchos donde nosotros era de 700 gasos, volaban. Entonces, no, ratito, no, nos estamos gastando, debemos racionalizar. Entonces empezábamos a extender eso de ahí. Sin embargo, en el estudio, ¿por qué dice hora? Porque es dentro de las primeras horas de estabilización para que el paciente arranque con su tratamiento. Y tú tengas solo 2 horas para decidir si sigue con la ventilación por el go-to-vent o se va a ventilación invasiva. O sea, solo es la estabilización inicial dentro de las 2 horas para continuar con el tratamiento. La gran mayoría de pacientes que todo dijeron no, es decir, que tuvieron unos buenos score, salieron. Es decir, se fueron y continuaron con la ventilación invasiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, esto es el producto. La experiencia es otra cosa. Los controles era al comienzo cada 15, luego fue cada media hora, luego fue cada hora, y al final le hacíamos cada 6 horas y cada 24 horas. Eran los controles de exámenes, había protocolo de examen completo, de panel completo, biometría, química, etcétera, porque pasado el tercer día, como les digo, era una condición crítica que empezaba incluso a fallar la condición renal. Y ustedes saben que en el COVID una condición renal, muy mal pronóstico. Entonces, evaluábamos todo eso, pero el producto final era que el manejo de esto, tú tienes que decidir desde el triaje. Ahí está la clave. Si tú decides ya en hospitalización, si se te pasó el paciente, no hiciste esto de acá, del comienzo, tiene menos eficacia. Y eso no queremos. Queremos que haya mayor eficacia y por lo tanto tiene que ser en unidades de triaje y emergencia. Desde ahí empieza este paciente para que tenga un mejor pronóstico. Esa fue la idea. ¿Alguna otra pregunta? En el inicio del estudio dice que se realizaba la gasometría de entrada y cada cierto periodo corto. Ajá. Y después dices que nos basábamos ya en el cuadro clínico en sí, si estaba funcionando. Pero con la gasometría. Pero lo prioritario era el cuadro clínico, ¿sí? Porque eso era una condición más de la parte de evidencia científica con respecto a la evaluación, no de un examen, sino del paciente. Muchas veces en tanto paciente que nosotros teníamos, ya prácticamente no le veían al paciente, le veían la gaso. ¿Sí? O sea, venía la gaso, hazle esto. Y nunca le fueron a verle al paciente. Entonces era más bien una estrategia para que haya mayor vigilancia. Y claro, nos dimos cuenta que eso se relacionaba más con el cuadro junto con lo otro. Acuérdense que el apoyo diagnóstico siempre va a ser un apoyo, como dice. La clínica es lo que va a mandar. Pero
Dentro de la clínica, me imagino que una de las cosas que valoraban era, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, Frecuencia de la respiratoria. mecánica ventilatoria. Frecuencia Pero cardíaca. dentro, pasando, me imagino, las 24 horas, cuando yo tengo incluso un paciente en ventilación no invasiva, empieza a haber el disconfort por la máscara. Correcto. Entonces ahí también va a ser como que el cuadro clínico se va a ver alterado. Así Yo es. sí voy a necesitar la seguridad. Ahí era de la mano de un buen protocolo que lo fuimos afinando de la sedación consciente. Teniendo todos los limitantes tuvimos, todo manejamos, todo. Desde tramal hasta fentanilo, dexmedetomidina, todo manejamos. Porque no teníamos nada, pero teníamos dexmedetomidina, el estrella, lo máximo. Pero se acababa, remifentanilo. Entonces, con todo le dimos, tenemos todo el protocolo, eso nos ayudó. Tuvimos la oportunidad de tener un protocolo con todas las drogas, de acuerdo al peso, y eso nos ayudó a más o menos destinar o a estandarizar para llegar a este confort. Porque el confort en nosotros, con paciente disneico COVID, empezaba a presentarse ese disconfort a partir de las 6 horas. Ni siquiera llegaban al día. A las 6 horas ya querían sacarse, ya querían morirse. O sea, nos decían así. No, yo prefiero morirme. No, espera. Entonces íbamos ajustando las drogas. O sea, verá, sabe que nosotros nos llegó a la urgencia y yo veo que por ejemplo en su protocolo le fue muy bien en el tema de haber escogido los pacientes antes de que entra eso. Yo en cambio vi muchos fracasos, sí hubieron pacientes que salieron, pero en su mayoría los pacientes que han entrado taquineicos, de 30, 40, y entraban, se les colocaba y no soportaban. Tal vez hubiera sido el manejo del flujo que ustedes dicen estaba alto. O tal vez, qué sé yo, la interfase como tal. ¿Y le ponían sedación? Sí, También con sedación y todo. Protocolo de manejo de sedación. Ya, Y manejaban entre 1 y 2. ya. Entonces, aún así se les colocaba la sedación y estos pacientes se desesperaban al punto. Claro, sí. Ajá. Así es. Y preferían el Venturi a tener esto. Así es. Entonces, sí, lógicamente la presión positiva sí colabora en el tema del sistema respiratorio. Pero a su vez también les genera mucho agua al paciente. Así es. Muchísimo. Pues sí es bien valorable y ojalá ustedes, porque no va a pasar esto en 15 días. Y sea bueno, como les decía un poquito, tal vez que los compañeros de emergencia vengan y asistan a esta charla, porque claro, hubo bastante déficit en la valoración inicial. Eso yo creo que fue por lo que les fue bien a ustedes. Sí, o sea, esto es como les dije al comienzo, es un proceso. Igualito, lo que tú me cuentas nos pasó. Sentimos ese fracaso y queríamos botar todo, la verdad, y decir, no, creo que nos jalamos, o sea, estamos haciendo más daño que beneficio. Íbamos a botarlo todo, así es. Pero felizmente, yo vengo en representación de un equipo de trabajo súper grande, de emergencia, de terapia, de hospitalización, de gente administrativa, que colaboraron en la condición de la pandemia y que sí, si bien es cierto, un día ya estábamos cansados, ya queríamos renunciar de todo, así mismo era con el dispositivo. Ya queríamos botar a la basura el dispositivo, sin embargo le dimos una segunda oportunidad porque siempre hay un nuevo día. Y ahora mejorémosle esto. Entonces era la insistencia y un poquito de terquedad también en cuanto a que no hay más. No tenemos más, entonces... Ajá. Transferidos pacientes así. Y claro, llegaban así los pobres aplastados Ajá. la cara y desesperados, como digo, o sea, les generaba mucho ahogo, muchísimo ahogo los pacientes. Y yo ahora que nos explique este tema de que esta válvula de aumenta el flujo, tal vez ese podría haber sido el error que estábamos cometiendo. Ya le digo, o sea, de 10 pacientes que llegaban, 8 estaban por retirarse, fracasaban y entraban directamente en la ventilación. Precisamente por esta mala valoración que hay desde el inicio de no saber qué pasa. Es por ejemplo, a ver, la bibliografía te dice de la cánula de alto flujo que el 80% te da el éxito, 20% probablemente vayan a ventilación no invasiva. Yo tengo datos de unidades que tienen la cánula, que tenían siempre tuvieron la cánula, porque ahí la tenían guardada y ocuparon justo y les sirvió,
pero tenían un porcentaje de éxito del 30%. Pero la bibliografía te dice el 80%. Entonces, ¿de qué depende eso? Están usando mal el dispositivo. Cuando ingresó a nosotros tuvimos cánula de alto flujo recién este año. 6 cánulas de alto flujo. Entonces, lo primero que se debe hacer siempre que tienes una evidencia científica, como la cánula de alto flujo es muy estudiada, es hacer un protocolo bien hecho. Y de ahí darle el seguimiento. Entonces, todo el mundo lee como un menú. Entonces, le manejas, y se empieza a ver lo esperable dentro del aparatito, que es que la niquelina empieza a fallar. Y entonces ellos vienen y arreglan la parte del calentador. Entonces ellos saben, el calentador, ya listo, le voy a arreglar. ¿Por qué? Porque le usaste bien al equipo. Pero ¿de qué depende? De un buen protocolo. El problema de acá es que este aparatito tiene estudios para ventilación invasiva en desastre, en zonas de desastre, en guerras, en terremotos. Claro, no es un paciente pulmonar, pues, no es un enfermo pulmonar, es un paciente de trauma, entonces le va a ir bien, está bien, pero este es un paciente COVID encharcado su pulmón y con una reacción inflamatoria brutal, entonces era nuevo, totalmente nuevo, entonces teníamos que empezar a hacer eso, y lo bonito es que se iba adecuando los errores, ¿sí? Y tratando de corregirlos sobre la marcha. ¿Alguna otra pregunta? La estancia máxima con eso fue de 3 días. ¿La estancia después de eso? No, la verdad no. Nos ayudó una cuestión que obviamente está relatada en nuestra experiencia, más no escrito. Muchos de los pacientes que, por ejemplo, fracasaban, es decir, tenían un Hacor malo, un ROX malo, es decir, tenían ventilación mecánica, pero yo no tenía ventilador. Entonces, le dejábamos con el dispositivo. Después de 7 días, un ventilador asomaba y podíamos ponerle a este paciente. Entonces, le llegaba, o sea, le permitía esperar. Si no teníamos esto, era con Venturi, solo con Venturi, este paciente se moría, al 5.º día se moría. Pero le ayudó a llegar y ya entraba a la terapia intensiva propiamente dicha con ventilación mecánica y salía el paciente. Entonces también nos dábamos cuenta que este aparatito también le dejaba esa espera, le permitía esa espera para llegar al ventilador mecánico. Y otra experiencia más adicional es en viejitos. Los viejitos aguantaban muchísimo el dispositivo, ya se acostumbraban, ¿sí? Aguantaban muchísimo, muchos más días, pero los de score eran diferentes, eran muy malos. Pero le ibas a ver y tenía un patrón respiratorio y una clínica muy buena. Entonces decías, ¿en serio es la gasometría de este paciente? O sea, no puede estar tan hipoxémico y tan hipercápnico. Y el señor comiendo. Y de ahí él mismo se ponía así. Pero eran adultos mayores porque era la fase no de viremia, sino era la fase fibrótica del paciente. Entonces, como fase fibrótica, entonces era entendido que esto funciona como un CPAP. Entonces ahí estaba ideal. Es el típico fumador, ¿no es cierto?, que hace un EPID y está conectado al ventilador mecánico en una ventilación no invasiva, un CPAP. Entonces funcionaba de esa manera. Entonces nos dábamos cuenta de todo eso. Todo eso nos llenaba el cuadernito de experiencias para irle ajustando para el agudo, porque el problema era el paciente agudo en viremia. Ajá. ¿Y les hicieron seguimiento a los pacientes que sí lograron salir con esto y pasar a no ser ventilados, sino a utilizar cánula nasal o Venturi después de esto? Por supuesto, los pacientes fueron seguidos incluso 90 días después de lo que salieron del alta. El paciente COVID, la ventaja es que esos dos pulmones, de hecho pedazos, en 6 meses a 1 año estaban normales. Que aquí en cambio nuestros pacientes de alto flujo que se demoraron hasta creo que 12, 15 días,
seguimiento posterior terrible, o sea, las placas fibróticas por el alto contenido del oxígeno, todo el tiempo con frío alto. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, habría que ver ahí, levantar la estadística y compartirla, ¿no? Porque en cambio nosotros les hacíamos el seguimiento, iban mejorando. Claro, estos pacientes eran de intermedios, eran críticos, no se iban así sin nada. Algunos se iban sin nada, otros iban con necesidad de por lo menos cánula, y esa cánula sí les demoraba en retirarse por lo menos 1 o 2 meses en el seguimiento por consulta externa, ¿sí? Pero a la final iban bien. Así es, claro. Entonces, esa es la experticia que les comento. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pero, ¿qué promedio de tiempo le tenían a los pacientes con el... Muy bien. El promedio depende los de score. Para los pacientes que han superado el punto 9, es decir, la tercera pregunta, y los score han sido adecuados, aproximadamente la gran mayoría de pacientes estaban conectados al aparatito entre 5 y 7 días. 5 y 7 días. Hay que entender que esto de aquí hay ciertas ventajas, porque el paciente está despierto. Entonces me ayuda a tener posiciones en el paciente que le van a ayudar a respirar mejor, como es la posición prona despierto. Entonces eso nos ayudaba. Al estar despierto, el paciente hay que darle de comer. Y entonces de ahí es importante entender que dentro de las primeras 6 horas de estabilización, que nosotros pusimos como 6 horas de estabilización, era dieta líquida, totalmente líquida, agua prácticamente. Entonces hacíamos pausas, una vez que supere la tercera pregunta, hacíamos pausas de aproximadamente 10 minutos. 10 minutos, tomaba agua, respiraba, dependiendo obviamente la clínica del paciente y si lo permitía, y otra vez conectado al aparatito, ¿sí? Posterior a las 24 horas, el paciente, dependiendo, eran muy pocos los que tenían hambre, la verdad, empezábamos con dieta un poquito más sólida, como la blanda, ¿de acuerdo? Lo máximo que llegamos a tener a un paciente con esto, y que sí salió, fue 19 días. ¿Alguna otra pregunta? ¿El control gasométrico? El control gasométrico lo hacíamos cada hora hasta la tercera, y posterior a eso 3 horas, las 3 veces más, son 3, 9, ya son 12, y después cada 24. Porque ya pasaba el tiempo de estabilización en la emergencia y pasaba a ser hospitalización. O sea, estaba en la emergencia, pero pasaba a ser paciente de hospitalización. Entonces esos pacientes se vigilaban cada 24 horas, ¿sí? Eso era debido a muchos factores. Había que ser recursivos en la pandemia. No podíamos hacer gasometrías a cada rato, ¿sí? Pero si hubiésemos podido, obviamente este paciente se beneficia de controles tempranos cada 2 horas, como un paciente en choque, ¿no? Cada 2 horas, las primeras 12 horas. Pero no podíamos hacer eso, entonces eran las primeras sí seguiditas y después ya nos íbamos espaciando. Cuénteme. Muy bien. El dispositivo que usábamos para que pueda comer era la cánula nasal, ¿sí? Obviamente, la cánula nasal, ustedes saben que solo me da hasta 5 litros, 6 litros en otra bibliografía, pero no más de eso. Y obviamente es dieta líquida porque obviamente el paciente, junto con drogas procinéticas, para que no me vaya a vomitar, porque sí había casos que, un par de casos que vomitaron con la mascarilla colocada, entonces eso obviamente no se ahogó el paciente porque estaba despierto felizmente, pero no, eso tratábamos de evitar obviamente con drogas. Y la otra pregunta, disculpe. ¿No correríamos el peligro de poner un ácido de 100 que provoca atelectasias? Porque realmente ¿Atelectasias? la ácido de 100 está realmente
Correcto, sí. A ver, dentro de la patología, ahí esa pregunta la voy a responder junto con la patología, ¿sí? Tal vez en una neumonía habitual sí ocurre ese tipo de circunstancias, porque eso dice la bibliografía. Sin embargo, en las circunstancias del COVID, en donde es un semejante distrés agudo del adulto, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, encharcado prácticamente y con un síndrome de respuesta inflamatoria, no ocurría eso, ¿sí? No ocurría eso, y por eso es que nosotros topábamos un tiempo máximo de aproximadamente 7 días. El objetivo era 3 días en realidad, mantener el aparatito, pero no teníamos ventiladores. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ser recursivos y extendernos a 7 días que el paciente esperaba. Con esto, fracasó. Sabemos que fracasó, pero no teníamos el ventilador. Pero aguantaba hasta el 7º día. El 7º día conseguimos el ventilador, empezábamos a trabajar en él y muchos salieron. Es decir, el aparatito también nos sirvió para esperar, para que espere. Si no teníamos el aparatito, ese paciente moría. Entonces, si bien es cierto, sí, eso decía la bibliografía, pero beneficio y riesgo, en realidad ese riesgo no lo corrimos, no tuvimos mucho. ¿Y ustedes con esas presiones que daban no les dieron problemas de orofagia con algunos pacientes? No. ¿Sí les presentó? No, acá en realidad el dispositivo, sí teníamos nuestros controles, incluso aparte de la clínica, controles con radiografía. Sin embargo, no encontramos esa complicación. Estábamos pendientes de eso, sí, tenemos la lista de complicaciones que íbamos presentando, pero eso no se nos presentó. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Listo. Sí, cuéntame. ¿Y ustedes utilizaron las cánulas de alto flujo también? También, por supuesto, pero las cánulas de alto flujo llegaron a nuestro hospital este año. Sí, este año, pero pasó la segunda ola, o sea, no, tampoco era tan malo. Y funcionó. Pero las cánulas de alto flujo, recordemos que las cánulas de alto flujo a nosotros nos llegaron 6 equipos, solo 6 equipos. Y el promedio de rotación de la cánula de alto flujo era de 3 a 4 días. Por lo tanto, nos ayudó bastante la cánula de alto flujo y el protocolo que nosotros establecimos de cánula de alto flujo a mejorar el protocolo y a sacar este estudio. Porque la ventaja de que aparte de dar flujo, no como la cánula de alto flujo, pero sí da 40 litros, me da presión positiva. Y entonces eso era una ventaja. Y entonces de ahí pudimos aumentar la eficacia en la segunda ola que nosotros tuvimos. Uh-huh. ¿Con esto? Sí, claro. El mismo paciente. Nosotros teníamos dentro del protocolo del hospital para este tipo de pacientes, era 30 minutos. 30 minutos pronado, 10 de descanso lateral derecho, 30 minutos pronado, 10 de descanso lateral izquierdo. Y hasta ahí aguantaba. Es decir, 30 más 10 más 10, 50 minutos. Y de ahí ya se acostaba boca arriba. Porque es muy incómodo el estar pronado, no el aparato. El aparato es incómodo estando como quiera, por la mascarilla. ¿Sí? O sea, y aparte con la necesidad de oxígeno, la sensación de ahogo, la disnea, es increíble. Entonces, pero aguantaban esos 50 minutos y de ahí volvían al decúbito supino. ¿Sí? Pero no les extendíamos, en realidad, como dice la bibliografía, que le pongan 1 hora, 2 horas, no, es mentira. No aguanta el paciente. Entonces les hacíamos un entrenamiento y lográbamos. Entonces en hospitalización eran ahí acostaditos boca abajo y de ahí, bueno, ya les toca y se ponían de ladito. Ahí. Ajá. Sí, no soportaba mucho.
No, es difícil. O sea, una cosa es la bibliografía y otra cosa es la experiencia que se vive en ese momento. Es muy difícil. Había pacientes que estaban muy agotados que no avanzaban ni a darse la vuelta. Entonces era complejo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No me queda claro lo de los litros de oxígeno que yo puedo abrir en el flujómetro para Ajá. abrir la cámara. 15. Dele todo lo que tenga. Y por recursos, si yo le pongo 10, igual tiene una cámara ahí. Ya, ahí vamos. Algo que no me han preguntado y yo también no les he dicho. El destete, ¿ya? Porque no le puedes quitar de una. Porque ahí ya no sirvió de nada todo el trabajo. Tienes que ir destetando del aparato hacia otro dispositivo. Para llegar al Venturi, por ejemplo, que sería el siguiente dispositivo de oxigenoterapia que le correspondería para ir en el destete, yo tengo que ir reduciendo no esto de aquí, sino lo de acá. ¿Y de dónde? Esa era una pregunta que les hicimos a la marca. La marca también fue a estudiar porque o sea, solo cuando tenemos ese montón de casos teníamos que buscarle la manera adecuada. ¿De dónde calculo la PAFI? Era la pregunta. ¿De aquí? ¿Del 50 a 100? ¿O del flujo de acá? Entonces de ahí, obviamente haciendo gasometrías y probando, en realidad la PAFI o la FiO2 dependía del flujómetro. Entonces yo empezaba con el máximo de 15 litros y le iba bajando con respecto a la mejoría en los score, iba bajando de litro en litro. Entonces ustedes le veían al paciente al siguiente día con 14 litros. Más tardecito, 13 litros, 12, 11, 10. Nos quedábamos en 10. Entonces yo cuando quedaba en 10, ahí, y yo tenía abierta la válvula en 50, y yo tenía una presión en verde, ese paciente estaba prácticamente con un Venturi. Con un Venturi con una presión de unos 4 pip, 5 pip, es decir, lo fisiológico. Entonces el paciente yo lo tenía así un día. Al siguiente día le veía, comía, saludaba, estaba bien, Venturi. Y empezaba la alternancia, porque no le quitaba el dispositivo. Empezaba a alternar esto, ¿sí? Y empezaba a alternar el dispositivo y el Venturi. 6 horas del uno, 2 horas del otro. 2 horas de este, 6 horas Venturi. 2 horas, y de ahí ya no dependía de este. Se quedaba con Venturi. Y era un alivio. Era otra cara del paciente porque ya no estaba con ventilación no invasiva, ya no había presión. Ya era algo normal. Posterior a eso ya íbamos bajando, ¿no? Ya después del Venturi quedaba como mascarilla y después la cánula. Entonces de esa manera yo le iba bajando los litros, el litraje. ¿Sí? No tocándole al aparato, sino el litraje. Cuando llegaba a 10, era prácticamente un Venturi. Entonces ahí empezaba a alternar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los pacientes entubados también permanecieron? No, nosotros, cuando nos llegó el dispositivo a nuestras manos, llegó como una muestra de lo que hicieron en Guayaquil en el suceso el más catastrófico que nosotros tuvimos. En Guayaquil usaron como un soporte paliativo. No había nada, entonces le ponían esto, podían sedarle y el paciente fallecía. Entonces, teniendo esa muestra y teniendo el dispositivo, vimos la opción de no usarle de esa manera. Nosotros no usamos al dispositivo como ventilación invasiva. Lo usamos como no invasiva. ¿Sí? Solo, salvo un evento que les voy a contar, un evento que nos quedamos
porque hubo una baja de presión central del oxígeno en el hospital. Marchó y era 3 de la mañana. Y todos los choques, teníamos 12 choques en emergencia, pacientes intubados con ventilador, se iban a morir. No había, entonces, tanque y esto. Hasta que mantenimiento haga su trabajo y porque solo fue en la fase, porque es por fases de la parte central, solo fue en emergencia. Felizmente, no fue en todo el hospital. Y este dispositivo aguantó esos alrededor de 15 minutos para que arregle mantenimiento y otra vez suba la presión y tengamos el oxígeno central. Solo ahí usamos como ventilación invasiva. Listo, yo les pregunto a ustedes, ¿se han manejado este aparatito? ¿Cómo les fue? No así. ¿No así? Claro, no sabíamos para qué se usaba así, pero sí se manejó. Sí. Sí se utilizó en pacientes Sí. intubados. Ah, intubadas también, ya. O sea, invasiva, le pusieron, sí. Claro, con invasiva era un poquito complejo por la patología. Justamente. Los exámenes que se les usaba. Correcto, correcto. Ese es un buen uso. Nosotros hasta ahora lo usamos en eso. Es un buen uso, la verdad, para el transporte. Este equipo lo tenemos hace algunos años, ya antes de la pandemia, incluso estábamos ya usando este equipo, años antes incluso. Ah, ya. Ya lo estábamos utilizando, lo conocíamos ya por los transportes, pero principalmente el resonador, que es lo que... Claro, el resonador es Claro, ideal. los de transporte que no tenemos en la unidad, como que siempre ha sido grande, de 24 pacientes, no tenemos suficiente transporte y usamos siempre estos pacientes. Y incluso hemos utilizado en paliativos también, porque notablemente que tenga presión ese equipo, podemos nacional hasta 7 días hemos tenido pacientes. Correcto, Hasta que- 7 días, hasta sí. que pacientes. Pero ya llegó la pandemia y todo, y se comenzó a dar el uso que ustedes estaban dando también. Ahora el estudio que usted presenta es espectacular, no teníamos estudio y tiene lógica que hoy vamos a ir. Nosotros nos fue muy bien también con estos equipos de abajo en emergencia, especialmente, y en intermedios también. O sea, las otras dosis extras que tuvimos que poner. Y sí fue bastante bien. Pero ya lo conocíamos antes y seguimos usando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, justamente este tipo de encuentros es bastante enriquecedor porque compartimos experiencias. Nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie, creo yo, y estoy convencido, de que nadie es más que otra persona, sino que somos un grupo igualito de personal de salud que nos enfrentamos frente a algo desconocido, tuvimos miedos, superamos ese miedo porque tenemos ese poder de resiliencia para salir adelante y estamos convencidos de que si viene otra ola, si viene otra pandemia, vamos a ser nosotros nuevamente los que encabecemos de eso de ahí. Creo que hemos entre todos, porque todos han puesto un granito de arena desde el que fabricó y puso esto de aquí, fue parte de esta historia. Les agradezco muchísimo la atención y muchísimas gracias por el trabajo que todos hemos hecho durante esta pandemia. Gracias.